Buenas tardes, bienvenidos en este lunes de estudio de la Iglesia Bautista de la Gracia de Cuautitlán Izcalli. Gracias por estar escuchando la palabra de Dios y en esta tarde vamos a empezar una serie de estudios que tienen que ver. Todos están relacionados con la oración, con la necesidad de seguir orando y cómo la palabra de Dios nos enseña a no desistir, el por qué tenemos que orar, el para qué, el cómo podemos ser útiles en grande manera a la obra de Dios y aún el pecado que hay de no orar por los creyentes. Es un tema, aunque es muy común, la verdad que el hablar del tema de la oración, para muchos, llegan a pensar que es un tema muy recurrente. Es hablar y hablar siempre de lo mismo, ¿no? Al menos así lo sienten o llegan a pensar algunos. Pero es de vital importancia. Podemos decir que es una de las columnas que sostienen la iglesia, el evangelismo, los predicadores. Y antes de empezar nuestro tema, vamos a leer en Efesios 6, 18, 24. Efesios 6, 18, 24. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, y con denuedo hable de él como debo hablar. Y ahí en el Salmo 65, en uno de los salmos, dice así también, hablando de la oración. Salmo 65, verso 2. Tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Nos damos cuenta entonces, vuelvo a decir, que la oración en la Escritura es enseñada una, otra y otra vez, como todos los temas de la Escritura. Algunos llegan a decirles que ustedes siempre hablan y predican de lo mismo. Y la verdad es que tienen razón, sí es cierto, porque la verdad y la palabra de Dios nunca cambian. Siempre es la misma, enseñada de diferentes formas, pero siempre es la misma. A veces lo que cambia es la personalidad del ministro que la predica, a veces la forma en que la predican, pero siempre nos lleva a lo mismo. Decía hace un momento antes de leer las Escrituras, si eres de los que piensan que hablar de la oración es más de lo mismo, quiero empezar con algunas simples preguntas y espero que tus respuestas, que lo que contestes sea de una forma honesta. Lo primero que quiero preguntarte es, ¿pasas mucho o poco tiempo orando?
Si tú consideras que es mucho, ¿cuánto tiempo es mucho para ti? ¿Cuánto tiempo es poco? ¿Por qué oras? ¿Cuál es la causa o la petición por la que oras? ¿Por ti? ¿Por tu familia? ¿Por tu negocio? ¿Por tu trabajo? ¿Por tu salud? Siempre orando y pidiendo por ti y para los tuyos y por los demás. Podríamos decirlo. ¿Cuántas horas oras por ti, por los tuyos, por tus negocios, o sea, por todo lo que te implique? ¿Y cuánto tiempo oras por los demás? Cuando digo por los demás, incluso estoy preguntando por los creyentes, o sea, por la iglesia del Señor, por el evangelismo, por los misioneros, por los creyentes y sus problemas, por los pastores, por el país y sus gobernantes. Esto ya involucra el poco o el mucho tiempo que preguntaba cuánto tiempo oras. Porque si oras poco tiempo, no creo que te alcance entonces el tiempo que oras para orar por estas cosas. Podríamos decir, y cuando oras, oras para glorificar y dar gracias a Dios por lo que hace, por lo que está haciendo, por la forma en cómo lo hace. Al orar verdaderamente puedes decir, Señor, sea hecha tu voluntad en el cielo y en la tierra. Son preguntas. ¿O quieres que sea tu voluntad la que sea hecha? ¿Estás de acuerdo con todo lo que Dios está haciendo? Aunque a veces no entiendas la forma en que lo está haciendo. Podemos hablar en concreto de esta pandemia. Muchos dicen no entender qué es lo que Dios está haciendo. ¿Oras para cambiar las cosas? Es decir, para que el todopoderoso Dios, el Dios inmutable, el Dios soberano, cambie su forma de actuar. Eres de los que piensas que es por medio de la oración, sea de grupo o sean de los guerreros de oración, van a cambiar a Dios. Van a moverlo de lo que Dios está haciendo. Por eso dije el Dios inmutable, el que no cambia, el Dios soberano. ¿Puedes tú o crees tú que lo puedes cambiar por medio de tu oración? Lo pongo de otra forma. ¿Eres de los que piensas, que crees, que puedes inclinar las cosas a como tú quieras? Es decir, a como tú piensas, para que Dios actúe como tú quieres. ¿Eres tú de los que piensas o de los que creen que Dios está siempre disponible a tus necesidades, gustos
y caprichos? Si es así, creo que hay mucho riesgo que no estés orando al Dios de las Escrituras, sino más bien que estés como el fariseo orando para sí mismo, o bien pidiendo o escribiendo tu carta a Santa Claus, o como mucho se conoce, pidiendo deseos al genio de la lámpara maravillosa, como si tú pudieras llegar, agarrar la lámpara, ¿no?, la escritura, la palabra de Dios, frotarla y esperar que salga el genio y pedirle tus deseos, ¿no? Ordenarle es la palabra. O quizás ya has pasado mucho tiempo orando, meses, años, días, y tus oraciones no han sido contestadas. O no te has dado cuenta cómo ya han sido contestadas. ¿Por qué? Porque han sido contestadas no como tú querías y no como tú pediste. Y ahora, supuestamente haciéndote la víctima, una víctima de Dios, solo oras porque tienes que orar. Es decir, oras simplemente por obligación, ¿no? Para que, por religiosidad, para que no piensen que no eres religioso, que has escuchado, ¿no?, que un creyente debe de orar, y entonces, bueno, pues tú oras, pero sin convicción y sin confianza. Es más, has llegado a pensar, o eres de los que piensan, que la oración no funciona. Estás desanimado, decepcionado, o quizás no crees que no funciona, al menos para ti. Y cuando oyes a otros hablar del poder de la oración, de las cosas que Dios hace por medio de la oración, de entrar confiadamente ante el trono de gracia, ¿no? Incluso en algunas iglesias o grupos, ¿no?, personas que se llaman guerreros de oración, ¿no? Quedas asombrado, ¿qué es eso, no? La realidad es que es fácil llegar a perder la esperanza, la confianza, si Dios no responde nuestras oraciones de una manera inmediata. Y más en este mundo donde se vive tan deprisa, ¿no? El día de hoy todos estamos acostumbrados a vivir rápido. Queremos resultados rápidos, comida rápida, respuestas rápidas. No estamos acostumbrados a esperar, ¿no? De hecho, hay un dicho que dice por ahí: el que espera, desespera. Jesús el Cristo conoce y sabe todo acerca de nosotros. Recordamos que es el Creador. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Por lo tanto, sabe y entiende mucho más acerca de nosotros de lo que tú mismo puedes imaginarte. Nuestro Señor sabía que éramos muy propensos a desanimarnos con demasiada facilidad.
Por eso es que el Señor les contó una historia a sus discípulos. Vean, les contó la historia de una mujer, como vamos a ver, de una mujer viuda. Y esta historia la contó por medio de una parábola. Y lo que les quiere enseñar, lo que les quiere llevar a que ellos entiendan, es precisamente que hay que ser perseverantes. Es una enseñanza, podemos decir, acerca de la perseverancia y a no desanimarse prontamente, a no frustrarse, ¿no? El Señor les dice por medio de esta enseñanza el por qué deben de orar sin cesar y sin caer en el desánimo o darse por vencidos. Vean, vamos a leerlo. Ahí en Lucas 18:1 dice: también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Vean, tengan en cuenta esto. Un juez injusto, dice la Escritura, un juez malvado, ¿no? Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto al hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. Y ahí hace una separación inmediata, ¿no? Un juez injusto, un juez malvado. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Y la pregunta que hace: ¿se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Vean, esto es lo que les dijo, ¿no? Lo puso como enseñanza. ¿Para qué? Para enseñarles, ¿no? Para enseñarles a ser constantes. Muchos, escuchen, no son pocos los que llegan a desesperar. Y precisamente esta parábola es para hablarles a ellos, ¿no? A los desesperados, el por qué no deben de caer en desánimo. Algunos, como dije, piensan que para ellos la oración no funciona. Que sus oraciones no pueden lograr algo. Que el hecho de ponerse de rodillas y hablar con Dios no ha sido suficiente. Pero otros más dicen: ¿Dios realmente escucha? ¿Oye la oración? ¿De quién? Llegan a preguntar, ¿no? Quizá de otros.
pero no la mía. Y algunos más llegan a decir, ¿y si Dios es omnipresente? O sea, omnipresencia, que todo lo ve, que todo lo sabe, que todo lo oye. Entonces, ¿para qué orar? Si Él sabe todo, Él conoce todo. ¿Cuál es el propósito de la oración? Creo que muchos creyentes, vean, llegan a tener las mismas preguntas, llegan a luchar con los mismos cuestionamientos, y esto sucede cuando cada uno de nosotros ha pedido, ha necesitado, ha orado por algo o por alguien, por algún familiar o amigo moribundo, por la salvación de nuestros seres queridos, ¿no? Es lo más común. Orar y parece que en vez de que ese familiar, ese ser querido venga a los pies de Cristo, se aleja cada día más, ¿no? Se vuelve más impío. Hay quienes han orado por mucho tiempo pidiendo cosas buenas, como poder dejar atrás las concupiscencias, ¿no? Sus pecados. Pudiera ser su ambición, su codicia, su incontinencia sexual, su liviandad, en fin. Tratar de dejar muchos pecados, ¿no? Pornografía. Muchos otros han orado por el fin de los pecados nacionales, ¿no? Podemos hablar como la homosexualidad, el aborto, la violencia, ¿no? Crímenes, robos. Por esto hemos pedido. Todos los creyentes en las iglesias, ¿no? Y vemos, ¿no? Hoy en día cómo se han incrementado el cese de gobiernos corruptos, ¿no? Hay quienes, nuestros abuelos, empezaron a orar hace casi 60, 70 años, vean, y tardó su respuesta, ¿no? Hay quienes han estado orando por la obra evangelística, quizás en algunas iglesias locales, por un terrenito para la iglesia, ¿no? En fin, ejemplos de por qué oran los creyentes son muchos. Podemos decir, ¿no? Desde que empezó esta pandemia, que si ya hablamos de 4 o 5 meses, hemos estado orando, ¿no? Porque termine. Y, en fin, cuando hemos deseado algo profundamente y hemos orado, hemos rogado, ¿no? Clamado, y no hemos logrado nada. Hermanos, amigos, esta es una experiencia común en los creyentes y siempre lo ha sido. De otra forma, no hubiese quedado para nosotros la enseñanza de esta viuda persistente, inoportuna, tenaz, constante. ¿Por qué seguir intentándolo? Bueno, eso es lo que encontramos en esta enseñanza. ¿Cómo respondes tú? Es lo importante ante una situación como las que hemos mencionado. Así precisamente llegaban a desesperar muchos de los creyentes de hace más de 2000 años. ¿Cómo respondes tú? Es lo importante ante una situación de estas. El Señor por eso es que se acerca a sus discípulos
y cuenta acerca de una viuda que por la forma y la manera en que había sido tratada, o más bien maltratada, puesto que era una viuda, quizás la habían despojado, quizás le habían causado daño, le hicieron agravios. No lo sabemos porque no dice la Escritura, pero lo que sí nos dice es que ella iba a implorar justicia. El punto es que esta mujer, como lo dice la Escritura, no tiene esposo. Y por lo tanto, no cuenta con alguien que la proteja. Pero podemos añadir que al ser viuda no tiene ingresos fijos y tampoco un respaldo o refugio social. ¿Por qué? Porque en el tiempo en que fue escrita esta parábola, las mujeres, las viudas, tenían incluso inseguridad jurídica. Entre los judíos era el hombre el que manejaba las disputas legales. Las mujeres no eran muy tenidas en cuenta. Vean, incluso ustedes los pueden ver hasta el día de hoy en los países musulmanes, cómo la mujer tiene que marchar atrás del marido, cómo las mujeres no pueden salir, en la actualidad estoy hablando, en la actualidad en esos países no pueden salir sin un pariente hombre. Las mujeres tienen que salir a la calle acompañadas de alguien, de algún varón. Pero esta mujer no solo era viuda, sino que no tenía padre, hermanos, hombres que la representasen. Vean, esto es lo triste, lo que agrava el asunto. Aunado a esto, la Escritura dice que el juez que tiene su caso es un juez injusto, un malvado que no obra con justicia, que no hace lo que es recto, que no trabaja con pulcritud, es injusto. O sea, que no obra con justicia. Pero también lo hace sin misericordia, sin bondad. Podemos, por lo tanto, decir que era un hombre, un juez sin sentimientos. ¿Cuán penosa puede llegar a ser la vida de una viuda? Ahora, hay otras formas, algunos dirán, de persuadir a un juez. La mujer podría haber argumentado que todos tenemos que comparecer ante el tribunal del juez divino, del juez justo de toda la tierra, para entregar cuentas de cada una de las acciones que hagamos por medio del cuerpo. Y que si este juez pervertía el derecho, va a ser juzgado por un juez mayor que él. Pero vean lo que nos dice la Escritura, que este juez no temía a Dios. Era un malvado, era un ateo. ¿Cómo persuadirlo de que va a recibir su castigo? Pues si no cree en Dios, no teme a Dios. Problemas. Bueno, entonces podemos decir que queda otro recurso, ¿no? Lo que se haría en la actualidad. En la actualidad, subirlo a redes sociales, decir este es el juez malvado, este es un juez injusto, este es un juez que no merece ser juez, no puede estar en ese puesto público, o sea, acusarlo ante la sociedad. ¿Por qué? Porque no está cumpliendo con su responsabilidad. Podemos decir, echarle al pueblo encima. ¿Para qué? Para avergonzarlo, para que fuera despreciado y quizás cesado por no cumplir con su trabajo. Pero en este caso tampoco
funciona este medio, porque vean, la Escritura dice, porque este malvado juez tampoco teme a los hombres, ni lo que digan, ni lo que piensen de él, no se preocupa por los hombres. Podemos pensar que tenía muy buenas palancas, ¿no? Que estaba muy bien parado. No le interesaba, no le importaba. Era un déspota, un inconsciente, alguien desleal que no debería ocupar un lugar de esta responsabilidad. ¿Por qué? Porque le era indiferente. Era un hombre endurecido quizás por los años, que ya no tenía remordimiento de conciencia, un hombre duro y sin sentimientos. ¿Qué hacer con alguien como este tipo? ¿Con qué argumentos presentarse para convencerle? No hay esperanza para la viuda. Está pobre e indefensa. Esta mujer tenía todos los motivos para claudicar, para darse por vencida, para desistir. No es lo mismo que ha llegado a pasar algunas veces. No es lo mismo a lo que te has enfrentado. ¿Alguna situación al menos parecida? ¿Te has sentido desesperado, decepcionado, desalentado? ¿Qué hacer? Ya lo intenté todo y nada me sale. Ya no sé qué hacer. ¿Y el diablo? ¿El enemigo de los creyentes? ¿El león rugiente gritándote al oído? Ríndete, claudica, maldice a tu Dios y muérete. Desiste, estás acabado. ¿Qué esperas? Ríndete, ríndete. ¿Cuántos que enfrentan luchas, peligros, cargas pesadas de llevar, trampas, fraudes, engaños, tribulaciones, han estado al borde de desesperar, de llegar a la desesperanza, rendirse? Pero vemos a esta mujer, a esta viuda, que todo está en contra de ella y ha estado por mucho tiempo. ¿Y qué es lo que hace? Lo que muchos creyeron que no haría, lo único que creyeron que no haría: perseverar, no darse por vencida, no dejarse derrotar por las circunstancias, ni por el juez, ni por la desesperación, ni por la sociedad. Esta mujer es perseverante, resiste, soporta. Quizás la parábola tendría que llevar otro título, no el del juez injusto, sino la viuda perseverante. Vean, ella utiliza el único recurso humano que tiene, y por eso el Señor la pone de ejemplo. Insiste, insiste, persevera, molesta y molesta, es tenaz, terca, hasta el punto de que el malvado juez, cansado, agobiado, al punto de la desesperación por la tenacidad de esta viuda, dice, le hace justicia. Fue obligado finalmente por motivos egoístas propios, el tener que verla día a día otra vez, hora tras hora. ¿Has escuchado que el que persevera alcanza? Esta es la enseñanza de Cristo para nosotros. Bueno, una de tantas, porque la primera es: Dios nunca será como este juez injusto. Nunca dejará de ser misericordioso, compasivo. Vean, el juez injusto
fue vencido por la constancia, la tenacidad de la viuda. Dios lo primero que dice: no soy como él. Job lo dijo: el juez justo de toda la tierra hará injusticia. Conocemos, la respuesta es no. Por lo tanto, cuando llegas a desesperarte, ¿piensas de él como alguien injusto? ¿Al que no le importas? ¿Al que no le interesas? Esto es lo primero que nos dice el Señor. No, no somos iguales. Yo soy totalmente diferente. Se nos fue el tiempo, el día de hoy. Vamos a despedirnos como siempre lo hacemos, orando. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos las gracias por tu palabra, por tu enseñanza, y porque a través de ella somos invitados, animados, exhortados a orar sin cesar, a orar confiadamente, acercarnos al trono de gracia. Y sabemos, Señor, que tú escuchas la oración de tus hijos. Te damos las gracias por ello, pero pedimos, Señor, también que nos des el don de la perseverancia para no desesperar, para no llegar a pensar cosas necias y tontas. Pedimos tu guianza, pedimos tu sabiduría, pedimos tu gracia en la vida de todas las personas que están pasando problemas, situaciones difíciles de cualquier índole, para que no desesperen, para que aprendan a esperar. Pedimos, Señor, por ellos y los ponemos en tus manos. Te damos las gracias, Señor, por todo lo que estás haciendo y por lo que harás. Y decimos: sea hecha tu voluntad. Gracias por los méritos de tu Hijo Jesucristo. Amén. Gracias por su asistencia. Les esperamos el miércoles y el viernes para la secuencia de estos estudios. Hasta luego.